vamos a ver. Perfecto. Muy bien, Vale, Andrea. muy bien. Pues nada, empezamos. Si os parece bien, Empezamos empezamos. ya. ¿Eh? Vale. Bueno, pues aquí estamos Voy de a nuevo. compartir. Vale. Aquí estamos de nuevo después de las vacaciones. Hoy es el primer día después de haber estado unos días sin docencia. Al ser un día típico, pues parece que eso ha repercutido en la asistencia, pero no va a importar porque, pues como sabéis, los vídeos de los webinars quedan registrados y por tanto lo vais a poder ver de forma asíncrona. Hoy tenemos a Carlos López Osa. Él nos va a hacer un webinar introductorio sobre redes sociales, SEO y contenidos, que nos va a dar una perspectiva general que nos va a permitir pues tener una introducción a esta asignatura y también ver la conexión de esta asignatura con el resto de las asignaturas del máster. Por lo tanto, es muy interesante la aportación que nos va a hacer el Carlos ahora en el webinar de hoy. Y pues nada, Carlos es un compañero de la Pompeu, compañero sin embargo amigo, y en fin, tiene mucha experiencia en temas de SEO y de redes sociales y estoy seguro que nos va a interesar mucho pues, su webinar. Sin más preámbulo, pues Carlos, cuando quieras. Vale. Hola a todos. ¿Se ve mi pantalla? La estoy compartiendo, pero no sé si la veis. Sí. ¿Veis el PowerPoint? Vale. Bueno, el título de este webinar es Introducción a las redes sociales y su influencia en el SEO y en el marketing de contenidos. Os he hecho aquí un pequeño índice, de qué es lo que vamos a ver. Pues una pequeña introducción sobre el SEO en el contexto de las redes sociales. Voy a responder por qué es importante tener redes sociales cuando montamos una web a nivel de SEO, cuáles son las principales redes sociales que deberíamos de implementar en nuestro sitio web para que, digamos, que Google nos tenga más en cuenta a la hora de posicionarnos y entender mejor el contenido de nuestra web. Y luego voy a hablar un poquito también sobre redes sociales verticales, ¿vale? Y luego un turno abierto para si tenéis alguna pregunta. Como habréis visto en la unidad anterior y como iréis viendo a lo largo del máster, bueno, el SEO, o el posicionamiento en buscadores, es la disciplina que ayuda a que una web aparezca en los primeros resultados de Google, o al menos que tengan mayores posibilidades de aparecer en esos primeros resultados. Hay que tener en cuenta que muchísima gente, un porcentaje muy alto de la población, consume Internet a través de los buscadores. Y no solo consume Internet a través de los buscadores, sino que solo se queda hace clic en los primeros resultados. Entonces, el poder estar en los primeros resultados es lo que nos va a generar tener mucho más tráfico. Y de ahí que tengamos que implementar estrategias de SEO en nuestra web. Si no lo habéis visto aún, que supongo que sí, y si no lo iréis viendo a lo largo del curso, hay distintas técnicas o distintos pilares en los que se sostiene el SEO. Está el SEO on page, es decir, todas las estrategias que se realizan dentro de una web, el SEO off page, que es lo que se ocupará el webinar un poco a nivel introductorio, que es la obtención, o sea, la optimización de fuera hacia nuestra web, lo explicaré un poquito más adelante, y el SEO técnico, que bueno, tiene que ver con temas pues de limpieza de enlaces, tener un HTML más limpio, cosas más técnicas, ¿vale? Entonces, ¿por qué utilizar las redes sociales como estrategia SEO? La pregunta básicamente es la siguiente, la respuesta es la siguiente. Google, cuando nosotros creamos una web, Google tiene muy en cuenta que tengamos ciertas redes sociales. La razón es la siguiente. En primer lugar, porque prácticamente a día de hoy las webs que se crean suelen tener sus propias redes sociales. Google entiende que al tener redes sociales tú vas a dinamizar, vas a enriquecer contenido en tu web, no va a ser una web estática que se creó un día y ahí se quedó, y entonces Google te va a tener más en cuenta. Eso de primeras. Y de segundas es que cuando tú creas tus redes sociales tienes opción de varias cosas, de poner enlaces desde esas redes sociales hacia tu web, practicando lo que sería el SEO off page. También puedes en esas redes sociales explicar de qué va tu web,
de cuál es la temática, y Google es capaz de entender todo eso y, digamos, entender esa temática, y las posibilidades que tengas a la hora de posicionarte serán mayores porque Google entenderá mejor tu contenido, ¿vale? Aquí pone, aunque no influye directamente en el posicionamiento web, los motores de búsqueda tienen en cuenta las redes sociales. ¿Por qué no influye directamente? No puedo cambiar. ¿Por qué no influye directamente, digamos, el crearte tus redes sociales asociadas a tu página web? Es lo que tiene que ver con los enlaces follow, enlaces no follow. No sé si, Andrea, si conoces ya el término enlace follow o enlace no follow, ¿no? Yo te lo explico. Digamos que Google tiene en cuenta tu web en base a muchos criterios, ¿vale? Los de SEO on page, que son la forma optimizada que has creado tu contenido, es decir, cuando tú pones una palabra clave, hablas sobre un contenido, si ese contenido, digamos que cumple la intención de búsqueda del usuario, tendrás más posibilidades de aparecer en los resultados de búsqueda de Google. Por otro lado están lo que hemos dicho, el SEO off page, que es el SEO desde fuera, es decir, intentar conseguir que webs externas a ti te enlacen. Lo ideal es que te enlacen webs de tu temática. Y, digamos, cuando te enlazan, lo que te están transmitiendo es su autoridad web. Es decir, valoran tu web y Google te va dando un sumatorio y dándote a ti un cariz de autoridad. Sin embargo, hay dos tipos de enlaces. Enlaces follow y enlaces no follow. Los enlaces follow son los siguientes. Te lo pongo en un ejemplo. Yo tengo una página web sobre viajes y tú otra. Yo hago una noticia sobre viajes y te enlazo a ti con follow. ¿Eso qué significa? Que yo le estoy diciendo a Google, Google, transmite mi autoridad, cuando pase el robot por mi web, transmite mi autoridad a la web de Andrea. Puedo hacer lo mismo, es decir, escribir un artículo, poner un enlace que cuando alguien haga clic en ese enlace vaya a tu web, puedo decirle a Google, Google, está muy bien este enlace, pero no lo tengas en cuenta. Mi autoridad es mía, no quiero traspasarla. Entonces, no le des a Andrea mi autoridad. ¿Vale? Lo habitual es cuando tú pones un enlace hacia otra web, es ponerlo en nofollow, porque cuando tú envías de tu autoridad, ¿vale? Entonces, aparecen aquí unas letras que pone PA y DA, ¿vale? Esto significa el Page Authority y Domain Authority. Hay un apartado más adelante que veréis, no en esta webinar, sino en el curso, sobre qué son estas siglas, pero yo te lo resumo brevemente. El Page Authority es la autoridad de la página, de cada página tuya. Es decir, si yo te enlazo a ti en una página específica, digamos, tú tendrás una autoridad de página X. Y el DA es lo mismo, pero del dominio, el Domain Authority, ¿vale? La autoridad de tu dominio. Cuanto más tiempo pase, más años pasen con tu web, que vaya teniendo ese, digamos, ese cariz y que Google entienda que tu web es sobre viajes, que ha recibido muchos enlaces y demás, tu Domain Authority crecerá. ¿Por qué es importante el PA y el DA en relación a las redes sociales? Porque lo normal es que por ejemplo, Facebook, Twitter, YouTube, tengan un PA y un DA de 99 puntos, que es lo máximo. En cambio, una web normal, bueno, una web cuando se crea tiene 0 puntos. Una web que funciona, que lleva 2 o 3 años, pues puede tener 10, 15. Entonces, webs como Facebook, Twitter y demás, que tienen un PA y un DA de cerca de 100, cuando tú pones un enlace follow o obtienes un enlace follow desde ese perfil, te transmitirá esa autoridad. Sin embargo, las redes sociales, como conocen esto, son enlaces no follow. Cuando tú creas tu perfil, son enlaces no follow. Pero no pasa nada, porque aquí te explico varias cosas. Imagen de marca. Cuando tú creas cada vez que una web se convierte en referencia, sus posiciones en las SERPs mejoran. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tu web consigue posicionarse, ser de referencia sobre un campo, imagínate de viajes, imagínate que yo te enlazan, no sé, TripAdvisor y webs muy importantes de tu temática, Google eso lo entiende y entiende que todos esos enlaces que estás recibiendo
digamos, te generan esa imagen de marca y Google te posiciona mejor para esa temática. Entonces, cuando uno se crea una web, no recibe enlaces. Es muy difícil. Creas tu web y ni siquiera apareces en Google. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dinamizar nuestro contenido en redes sociales. Es decir, los primeros enlaces que tenemos que crear cuando creamos una página web, pues son los típicos, pues el de Facebook, el de Twitter, Instagram, no sé, depende también de tu temática y de tu estrategia que quieras tomar a la hora de desarrollar y dinamizar tus contenidos. Pues los primeros enlaces, que son no follow, es decir, no te transmiten autoridad directa, pero sí que empiezas ya a generar cierta imagen de marca, tienen que ser las de las redes sociales. Y Google lo entiende y entiende que una primera buena labor de SEO page es la de crear enlaces en redes sociales. También te permite eso, puedes crear, teniendo en cuenta que las redes sociales tienen mucho tráfico web, tú puedes crear tu portal, o sea, tu cuenta de Twitter, de Facebook, de lo que sea, y enviar ahí tus posts para recibir más tráfico. Claro, desde el primer momento tú necesitas generar tráfico y una buena forma es con las redes sociales, ¿vale? Ahora bien, cuando tú te creas las redes sociales, también tienes que optimizar tus redes sociales a nivel SEO. Esto no se suele hacer o la gente no tiende a hacerlo. Ten en cuenta que cuando tú te creas una página, bueno, lo voy a ejemplificar, ¿vale? Y así será mejor. He puesto aquí las principales redes sociales para SEO y cómo usarlas. Entonces, cuando tengáis vuestra web montada y... Perdón, es que así lo veo mejor. Cuando tengáis vuestra web montada, lo normal es que tengáis por lo menos Facebook y Twitter, que son un poco los tótems, ¿vale? Instagram está pegando bastante fuerte y también se está utilizando mucho. Pinterest quizá menos, bueno, sí, bastante menos. Y LinkedIn, sobre todo si, imagínate que, Andrea, te creas una web, pues no sé, de marketing online y lo que quieres al final es hacer branding para vender tus servicios. Pues quizás sea más interesante el tema de LinkedIn. Cuando uno se crea una página de empresa de Facebook y de todas estas redes sociales, hay ciertos elementos que se pueden optimizar a nivel de SEO. Por ejemplo, aquí he puesto algunos ejemplos. Cuando creas una cuenta de Facebook, puedes modificar la URL para que sea amigable. ¿Eso qué significa? Si te fijas, pone https facebook.com/UPF Barcelona. UPF es la Facultad Pompeu Fabra. Este elemento tú lo puedes aprovechar en favor tuyo también para que Google entienda mejor tu contexto. Si continuamos con lo de la web de viajes, si tu web se llama viajarbarato.com, pues puedes intentar conseguir optimizar la URL que sea viajes baratos, ¿no? Facebook.com viajes baratos. Luego vemos más elementos aquí. Por ejemplo, bueno, la parte del muro, donde dinamizar tu contenido, ahí tendrías que ir poniendo tu contenido en base a la web que vayas a hacer. Luego puedes poner el contacto, que si eres una empresa, Google es capaz de leerlo y entender mejor el contexto de tu web teniendo en cuenta tus redes sociales. Y luego, un tema muy interesante es el siguiente, es combinar todas tus redes sociales, digamos, entrelazarlas todas. Si te das cuenta, en la parte de la izquierda pone YouTube UPF, publicaciones, fotos, vídeos. Lo que se suele hacer mucho es enlazar desde Facebook, Twitter y demás las otras redes sociales, porque así hace que crezca a nivel de PA, de Page Authority, de forma muy rápida, porque Twitter, Facebook y demás ya tienen un domain authority, el dominio que habíamos dicho, muy alto. Entonces, se genera el page authority de manera más sencilla. Y digamos que, aunque son enlaces no follow, tu autoridad sigue creciendo, ¿vale? Entonces tenemos, bueno, ¿qué tendrías que incluir? Puedes incluir también palabras clave. Por ejemplo, en el Facebook de la Pompeu, pues pone Universidad Pompeu Fabra, vale, eso es branding, pero está la palabra universidad. Entonces, ¿qué entiende Google? Que esta es una red social de un sitio web que es de una universidad. Entonces, tú tienes que utilizar tus herramientas para optimizar estos canales. ¿Vale? Pues si es de viajes, y continuamos con el ejemplo de viajes, que creo que lo voy a usar hasta el final,
deberíamos de utilizar estas palabras clave. Pues si hablas de vuelos baratos, pues en la descripción poner la palabra vuelos baratos, URL que vaya hacia tu web, etc. Con Twitter, siguiendo el mismo modelo, pasa lo mismo. Y si te das cuenta, bueno, pues la descripción, Twitter oficial de la Universitat Pompeu Fabra. Palabra clave, Universitat Pompeu Fabra. Le estamos diciendo a Google que cuando pase por este Twitter, entienda que este es el Twitter de la Pompeu Fabra. Y si te das cuenta aquí, aquí aparece la URL de la Pompeu. Es decir, es un enlace no follow, pero haces clic ahí y te lleva a la página de la Pompeu. Entonces, todo eso Google es capaz de entenderlo. Luego, los propios tweets, igual, cuando tú crees tu contenido, lo incluyes haces tus tweets, lo publicas, aparte de dinamizar, permite, pues, viralizar contenido. Luego ten en cuenta también que Google también es capaz de entender cuando un contenido se vuelve viral a través de las redes sociales. Ahora hay una cosa que se llama Google Discover, no sé si lo conoces, Andrea. Bueno, si tienes un móvil Android y entras desde Google, directamente te salen tarjetas con noticias, ¿vale? Entonces, si tú haces un contenido que se viralice, es probable que puedas aparecer en Google Discover de manera bastante fácil, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esto que hemos dicho de la Pompeu. Lo mismo con Instagram. ¿Ves? Aquí utilizan palabras clave, la URL, que está aquí en el cuadrito, UPF Barcelona. Entonces, y también se puede optimizar la URL. Importante, UPF Barcelona, viajes baratos o el nombre que sea. Luego también es muy interesante y también cuenta y permite contextualizar tu web a quién sigues. Es decir, tanto en Twitter como en Instagram. Por ejemplo, si tú tienes la web de viajes y empiezas a seguir mucha gente de viajes, Google es capaz de entender todo ese contexto. Entiende que toda la temática va en torno a eso y que la URL, en este caso upf.edu, es de una universidad. Y eso se transmite no solo a la página de Instagram, sino de forma, digamos, sí, transversal hacia tu web. ¿Vale? Seguimos la misma dinámica. En LinkedIn ocurre lo mismo. Puedes crearte tu botón de visitar tu sitio web, que es un botón, pero es un enlace también. Es un enlace en forma de botón, pero cuando haces clic ahí, te lleva hacia tu web. Es un enlace no follow, pero es un enlace que debes de tener. Y tienes que, en este caso, incluso la URL está más optimizada. Te das cuenta, es linkedin.com, han cogido la categoría School y luego ya han hecho el slash y han puesto Universitat Pompeu Fabra, que es la URL que han categorizado o han creado. ¿Qué es lo interesante también en lo de LinkedIn y el ejemplo, la estrategia que han seguido en la Pompeu? Que han dicho, bueno, vamos a decir no solo que somos la Universitat Pompeu Fabra, sino que la URL digamos que en la categoría School es donde queremos aparecer. Entonces, son indicadores que estamos dando a Google para que entienda mejor el contexto de nuestra web, nuestra temática, y que a la hora de que cuando hagamos nuestro contenido y pongamos las palabras clave, nos posicione por las que queramos nosotros, es decir, por nuestra temática. ¿Vale? Es muy importante, sobre todo al principio, porque se pueden comprar enlaces para hacer SEO page, se puede poner enlaces en foros, se pueden hacer muchas cosas, pero lo normal y lo orgánico y lo que Google entiende que hay que hacer es crear las redes sociales. Porque el SEO page, el SEO fuera de la web, a priori es artificial porque tú lo vas creando, ¿vale? Pero tienes que ir con mucho cuidado en la forma de crearlo porque lo que Google quiere es que tú recibas enlaces de fuera de manera natural. Es decir, que tú tengas tu web de viajes, hagas un contenido que sea buenísimo, que por sí solo se viralice y que por sí solo consiga los enlaces. Pero claro, eso es muy difícil, sobre todo cuando creas tu web y ves que ni siquiera apareces en Google. Por lo tanto, redes sociales es súper importante para promocionar tu contenido, para promocionar tu web, dinamizar contenido, intentar viralizarlo, intentar conseguir más usuarios y contextualizar, digamos, todo ese ecosistema de redes sociales a nivel temático para que Google entienda
de qué va tu web, ¿vale? El canal de YouTube igual. Ten en cuenta que YouTube es de Google. Entonces, es interesante poder estar aquí, porque además, y ya no solo es de Google, es que además es el segundo buscador más utilizado en el mundo. Puedes optimizar tu página de YouTube de tu web de viajes, ¿vale? En el caso de que estemos con los viajes, y posicionar tus vídeos y de ahí traccionar tráfico para que vaya hacia tu web. ¿Cómo consigues posicionarte en Google? O sea, en YouTube, perdón. Pues optimizando tu página de inicio y optimizando tus vídeos. Por ejemplo, en esta slide, si te das cuenta, la URL del canal no está optimizada. Sale UCK40C. Claro, eso es un hándicap porque lo normal hubiese sido que hubieses puesto Universitat Pompeu Fabra para entenderlo mejor, ¿vale? Pero luego sí que hay elementos que permiten ver que otros elementos sí que están bien optimizados. Pues Universitat Pompeu Fabra. Luego, lo que hemos dicho, tienen ahí la URL. Luego están los iconos de otras redes sociales, lo que habíamos dicho. Digamos que compaginar o digamos que unas cuentas enlacen a otras para así generar una red aún más específica de nuestras redes sociales. Google Plus, bueno, Google Plus está un poco de capa caída, está en sus horas bajas, pero es la red social por excelencia de Google. Entonces, es bastante recomendable estar. O sea, no es una cuestión de estar en todas o no, hay que saber elegir bien en cuáles estar. Eso es como todo. Si tienes mucho tiempo y te gustan mucho las redes sociales, pues al final es una cuestión de coste-tiempo. Si tienes mucho tiempo, pues está bien estar en todas y en cada una de ellas trabajar un registro o un target diferente, porque tampoco tiene sentido repetir lo mismo en cada una de las redes sociales, ¿vale? Porque eso Google también lo entiende y también lo valora, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Perdón, un segundo, que voy a abrir el chat por si alguien dice algo mientras tanto. Vale. Y aquí ocurre lo mismo con el máster del área de información digital de la UPF, publicaciones en el muro, URL optimizada. Sobre mí es explicación sobre el máster que incluye palabras clave relacionadas, pues másteres de área de información digital, máster online, un montón de palabras clave que permiten a Google entender mejor nuestro contenido. La Pompeu y el BSM no tenían Pinterest, así que cogí el de la Universidad de Valencia. Y bueno, lo mismo, al final la dinámica es la misma. Poner un enlace, crear tu perfil, poner un enlace que apunte a tu sitio web, una descripción que explique muy bien cuál es el contenido de tu web, utilizando palabras clave al mismo tiempo, describirlo muy bien, pero utilizando palabras clave que, digamos, definan tu sitio web. Y luego postear cosas en relación a los targets específicos en los que se incluye cada red social. Porque, claro, no es lo mismo el registro de Facebook que el registro de Twitter. Tampoco es lo mismo Instagram, la forma digamos, de comunicarse en Instagram que, no sé, con LinkedIn, ¿vale? Entonces, no se puede repetir siempre lo mismo porque no aporta valor y no es contraproducente. Entonces, tengo aquí una serie de recomendaciones, si se ven bien. ¿Cómo configurar las redes sociales? En definitiva, pues lo que hemos visto, lo hemos estado viendo, pues hay que optimizar la URL de la red social, es muy importante. Parece que no, pero y se puede optimizar. Cuando te creas tú cualquier red social, te registras, siempre te sale una URL por defecto sucia, que no es friendly, ¿vale? Entonces la puedes optimizar. La URL tiene que apuntar a la web, es decir, en tu página de empresa que crees de Facebook, tu página de fans de Facebook, tu canal de Twitter, tu Instagram y demás,
tienes que incluir la URL de tu página web. Interconexionar las redes sociales, lo que hemos dicho, todas las redes sociales tienen un domain authority, o sea, es decir, un dominio de autoridad del 99. Y si no el 99, casi. Entonces, es importante que entre ellas se interconecten para que el page authority, es decir, la página en la que cuelga tu perfil, aumente en su autoridad, porque eso se lo transmitirá de un modo o de otro a tu página web. Hemos dicho que son enlaces no follow, pero también cuentan. Es más, cuando veáis la parte de link building, es decir, de SEO of page a lo largo del máster, veréis que tú no podéis tener todos los enlaces follow, es decir, los que transmiten autoridad, porque es artificial. Google lo entiende y te penaliza. Es decir, puedes tener millones de enlaces follow y eso puede hacer no. Google entiende que esto es forzado, que es raro y que lo normal es tener un nivel de enlaces follow y no follow armónico, y si no lo tienes así, Google te penaliza. Puedes pasar del top 1 a desaparecer directamente de las SERPs, ¿vale? Entonces, otro elemento importante es cuando postear los enlaces de tu web a las redes sociales, siempre de una manera estratégica en base al target de cada una de las redes sociales. No vale, se puede repetir, claro, se puede repetir y postear lo mismo en todas las redes sociales. Claro, eso es lo fácil, pero la gracia es dedicarle un poco de tiempo a tus posts que inciten a la acción, que inciten a la viralidad con imágenes atractivas, ¿vale? La descripción de los canales con palabras claves que representen a tu web. Es decir, cuando estéis creando el perfil, tenéis un apartado que es de descripción. Ahí tenéis que decir quiénes sois e incluir aquellas palabras clave por las que os queréis posicionar. Previamente a la creación de vuestra página web, habréis hecho un keyword research, un estudio de palabras clave que deben de, defender o contextualizar vuestra web y por las que debéis luchar para poder aparecer los primeros resultados. Entonces, describir desde vuestras redes sociales quiénes sois en base a esas palabras clave van a potenciar que Google entienda mejor vuestra temática y que os tenga más en cuenta por esas palabras clave, ¿vale? También es interesante utilizar etiquetas que representen a vuestra web, pues los hashtags y demás, sobre todo hashtags. Luego lo que decíamos, no repetir el título y descripción de los posts entre las distintas redes sociales, lo que hemos dicho. Y lo de las llamadas a la acción, que es lo que sería el CTR y los call to action, sobre todo es para viralizar contenido, porque al principio es lo que, vale, es verdad que es posible que estéis haciendo una página web que pues sea de empresa y que la posibilidad de generar... claro, de generar o de viralizar contenido sea muy, muy difícil, pero se puede viralizar de otro modo, o sea, no tanto de conseguir que una noticia X se viralice, sino que si es una página de empresa, conseguir que tenga tu marca, tenga mayor notoriedad y favorecer el branding. Entonces, este tipo de cosas hacen que Google entienda mejor tu contenido. Si tú tienes un post que tiene 200 likes, pues Google va a pensar que ese contenido es bueno y lo va a favorecer en las redes sociales. Además, tú vas a tener más usuarios entrando desde ese post, o sea, de esa publicación, hacia tu web. Si tenéis Google Analytics o si trabajáis desde Gmail cuando entráis en páginas web, Google es capaz de entender la experiencia de usuario y saber cuántas personas entran en una página web, cuánto tiempo están en el sitio, si se mueven por más páginas dentro de vuestro sitio, y esos son indicadores que le dan mayor o menor calidad a vuestro contenido y eso Google lo interpreta poniéndolos más arriba o más abajo en sus rankings, ¿vale? Las famosas generalistas y demás, ¿vale? Entonces, las redes sociales verticales, ¿para qué sirven sobre todo? Bueno, primero de todo, las redes sociales verticales suelen ser redes sociales enfocadas a temáticas muy específicas. Incluyen incluso foros, los foros podrían ser incluso redes sociales verticales. ¿Para qué sirven?
sobre todo porque hay muchas, por varias razones. La primera de todas, para enviar a autoridad web. Hemos dicho que Facebook, Twitter y demás tienen sus enlaces en nofollow, pero hay muchas redes verticales que tienen mucha fuerza que cuando te registras, el enlace es follow, ¿vale? Entonces, cuando lleguéis a la unidad de link building, recibiréis, os llegará un listado con un montón de redes verticales en donde podéis registraros y tener un enlace follow que se transmitirá hacia vuestra web. Entonces, lo ideal cuando creéis un perfil en una red vertical es tener en cuenta a qué redes sociales verticales ir. Entonces, si estamos hablando de viajes, lo ideal es buscar redes sociales verticales sobre viajes y registrarte ahí. ¿Por qué? Porque es sobre tu temática. Cuando publiques algo ahí, porque generalmente son redes sociales verticales donde puedes postear o puedes subir PDFs o puedes hacer 1000 cosas, todo eso es hacia un target muy próximo a ti. Entonces es muy interesante utilizar este tipo de redes sociales verticales. Aquí he puesto unas cuantas, no sé si conocéis alguna, supongo que sí. Bueno, Reddit es una de las páginas web que tienen más millones de visitas en el mundo. Está en el top 10. Y es un agregador de noticias, al final. Pero si estamos hablando de viajes, por ejemplo, y nuestra web es en inglés, y hacemos un post de cómo viajar a Islandia, por ejemplo, en inglés, podemos buscar un hilo de agregador en Reddit de viajes, colgar ahí nuestro post y recibir ahí visitas. Tenemos Reddit es el caso americano, Meneame es el caso español. Luego tenemos pues Vivi, que por ejemplo, es de trabajos, es una red vertical donde podemos, pues eso, decir quiénes somos, a qué nos dedicamos y seguir grupos relacionados con trabajo y demás. Ingur es de imágenes, que también es muy interesante. Flickr también es muy interesante. Y bueno, básicamente ya está. ¿Dudas, preguntas? Supongo que tendréis bastantes preguntas o dudas. Andrea. Quedó como muy claro. Espera. Dime, no te escucho bien, perdona. ¿Sí me escuchas ahora? Ahora mejor. Sí. Dime. Que realmente sí creo como que quedó bastante claro. Yo sí pensaba que las redes sociales eran igual de importantes como crearlas desde el inicio, pero no sabía como que influía tanto, o sea, como a nivel de ranking para el sitio. Y sí, prácticamente es la importancia, puesto que gracias a las redes sociales yo creo que un sitio creado desde cero son fundamentales. Es como la manera que uno va a generar tráfico, o sea, de las primeras veces. O sea, que viene siendo mucho más complicado cuando es un sitio desde cero. Claro. Tiene que pasar esa promoción hacia el sitio. Claro, se junta que estás creando algo desde cero, se junta que, claro, dices, ¿cómo dinamizo mi contenido? Pues tengo que crear redes sociales. Y luego que dar señales a Google, tanto desde dentro de tu web, porque cuando entra por tu web, la araña, el bot, dice, bueno, tiene redes sociales. Eso significará que esta web no va a ser estática, que va a dinamizar contenido. Nosotros queremos webs que actualicen su contenido, que dinamicen, que hagan bidireccionalidad. Claro. Y desde fuera, cuando el bot pase por tu cuenta de Facebook, dirá, mira, esta es la cuenta de Facebook de esta web que es de viajes, vale, y postean sobre esto, y este post ha tenido muchos me gusta, entonces, bueno, pues vamos a tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego también que genera, digamos, semánticamente una red que hace más entendible tu el contexto. Tu web. Contextualiza mucho mejor tu web. Claro. ¿Vale? Sí, porque tal vez, digamos, yo he encontrado sitios en los que tal vez, digamos, nada más por tenerlo incluido dentro del sitio, agregan a las redes sociales, pero después uno va directamente a la red social y no tiene como nada de contenido, es como una foto, lo tienen nada más como por cumplir, entonces también quedamos como lo mismo. O sea, no me está generando mayor información, claro. Nada más lo están haciendo por cumplir. Sí, se da mucho eso, ¿eh? Se da mucho eso de, pues si me creo una web, tengo que tener pues mis 3 o 4 iconitos, ¿no? Claro. Pero no, es mucho más que eso. Y luego es que sí que se da que mucha gente sí lo dinamiza, pero no optimiza esas redes sociales. Claro. Y luego piensa otra cosa, que toda red social
que tenga un buscador, es decir, que son todas, tu contenido, o sea, en el momento que hay un buscador, puedes hacer SEO. Es decir, tú puedes hacer SEO en Instagram. Puedes optimizar de forma, no sé, increíble una foto que sea de viajes baratos, conseguir muchos likes y que cuando alguien ponga el hashtag viajes baratos, aparecer tú el primero. Ojo, Claro. y hay hashtags de vuelos baratos que a lo mejor es 1,5 millones de Sí. usuarios. En YouTube lo que te he dicho, es el segundo buscador más importante del mundo y más usado. Si al final tú vas a meter vídeos, utiliza todas esas herramientas. Facebook también tiene un buscador, ¿vale? Que es muy difícil, no se hace SEO realmente en estos buscadores, pero se puede conseguir porque la gente busca. Es interesante, muy interesante. Sobre todo eso, traccionar tráfico y dar a entender a Google que vuestro proyecto es serio y que hemos creado redes sociales para dinamizar y hacer bien las cosas, ¿no? Claro. Entonces, sí. Muy bien. Carlos, una preguntita. Dime. Entiendo que Facebook y Twitter en general son las redes más recomendables si no tienes muchos recursos a usar sobre este tipo de acciones, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que está creciendo ahora mucho Instagram. Instagram. Instagram es una pasada. Y la que es muy buena a nivel SEO es la de Pinterest. Por una razón, porque los enlaces que cuando haces... ¿Conocéis Pinterest? Sí. Vale. Cuando creáis un tablero y subís una imagen, lo que funciona muy bien, poner una imagen y poner la URL del post, primero porque hay que pensar lo siguiente, cuando uno pone un enlace o recibe un enlace desde otra web, Google no es capaz de registrarla al instante. Puedes conseguir hacer tu perfil de algo o conseguir un enlace de, yo te envío a ti, Andrea, desde mi página de viajes, un enlace hacia tu web y puede que Google lo rastree y tarde a lo mejor 3 o 4 meses en rastrearlo y cuantificarlo, ¿vale? Pero Pinterest va como un tiro, o sea, tú pones un post subes un pin en Pinterest y pones un enlace hacia tu post y en días Google ya te ha indexado. ¿Y por qué es bueno Pinterest? Porque te genera muchos enlaces no follow que le dan naturalidad digamos, a todo ese ecosistema de enlaces que te vas a crear con enlaces follow. Es lo que os hemos dicho. Lo normal es recibir no follow, pero los buenos son los follow. Entonces, tener muchos follow, el buscador se da cuenta y dice, has hecho trampas, porque Google lo que quiere es democracia, ¿no? Calidad, que tu contenido sea de calidad, que pienses en tu usuario y que recibas tus enlaces follow porque te los has ganado, no porque lo hayas forzado o lo hayas comprado. Tú, Andrea, te puedes poner en contacto conmigo y decir, oye, veo que tienes una web de viajes, te pago 100 euros y pongo un enlace follow. Si eso lo haces con mucha frecuencia y tienes muchos enlaces follow y pocos enlaces no follow, claro, Google te va a penalizar. Entonces, herramientas como redes sociales como Pinterest permiten obtener muchísimos enlaces que le dan mucha naturalidad a tu web, le da también lo que hemos dicho, ¿no? Esa temática, esa contextualización de tu tema de manera muy, muy, muy rápida. Y luego se comparte mucho Pinterest. Y cuando se comparte en Pinterest no solo se comparte la imagen, sino se comparte tu Todo el enlace, claro. Aunque no es lo usual, igual, o sea, cuesta mucho encontrar sitios que venga propiamente lo de Pinterest. O sea, no se utiliza. Y eso que es bastante, uno puede decir tal vez que casi que el mismo contenido que uno pueda colocar en Instagram, por ejemplo, lo puede colocar por la misma temática de fotos y lo podría sin incluir directamente en Pinterest, pero no es lo usual. O sea, no es como claro. Y luego es lo que decíamos, ¿no? De las redes verticales, es que hay muchas redes sociales de países de habla hispana que tienen muchísima fuerza, muchísima autoridad y muchos usuarios, mucho tráfico web que desconocemos, pero haciendo una simple búsqueda en Google de buscarlas, te registras y funcionan casi mejor, bueno, no, incluso mejor que muchas redes sociales generalistas.
pues de diseño, lo que he dicho del trabajo, es que hay miles, es una pasada. Entonces, todas estas son muy interesantes registrarse. Entonces, es... Carlos, estaba pensando, Dime. en caso de Pinterest, Instagram, pero se puede extrapolar a otras redes sociales. Imaginamos que inicias un proyecto y que ya tienes una cuenta personal en Pinterest o en Instagram. ¿Tú qué recomiendas? ¿Hacer un Gmail que sea el nombre del proyecto y darte de alta en estas redes sociales con este Gmail nuevo? ¿O hacerlo con tu cuenta personal y mezclar una cosa con la otra? Depende. Si se va a hacer de forma masiva, a nivel de... Si lo que queremos es conseguir muchos enlaces, ¿vale? Os explico las dos formas. Lo normal es que si quieres hacer las cosas de manera natural, lo normal es utilizar una cuenta de Gmail o la que te dé tu hosting y demás con estas redes sociales, porque al final es lo mejor. Pero puede ser que lo que estés haciendo es un trabajo de link building sesudo que te esté registrando en miles de sitios. Entonces, ¿cómo vas a registrarte en miles de sitios con un correo electrónico? Es una locura, tienes que meter un móvil, ¿no? Tienes que crearlo de cero, tienes que recibir un código, ¿no? Y todo esto. Y luego es eso, no puedes utilizar siempre la misma cuenta de correo, te van a pillar. Tienes que ir variando, tienes que tener un Hotmail, un Yahoo, ¿no? ¿Vale? Porque Google es muy listo, es más listo que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Es utilizando bots de creación de cuentas de correo con Telegram. Entonces, es un bot, si queréis os lo dejaré, pero está muy bien porque puedes crear una cuenta aleatoria en menos de 10 segundos, puedes tener ahí cientos y luego recibes todos los mails en ese Telegram. Si tienes 100.000 mails, digamos que todos los recibes ahí. Entonces, es un truco muy bueno. Porque claro, es que crear una cuenta tardas tiempo. Entonces, si vais a hacer las cosas, si no vais a hacer SEO page, si os vais a centrar más en SEO de contenidos, ir hacia hacer contenido de calidad que favorezca la intención de búsqueda, pues o la vuestra de Gmail o la que creéis de Gmail de vuestra empresa. Yo lo que suelo hacer es la cuenta que tengo asociada con Google Analytics y Google Search Console es la que suelo usar para mis redes sociales. Pero no hay una... Pues yo lo hago así porque yo me siento más cómoda así. Pero si tuviese que hacer un trabajo masivo y como lo están haciendo los expertos en SEO page, es decir, de conseguir enlaces para webs específicas que les pagan por eso, lo que suelen hacer es crearse, pues no sé, cientos, miles de mails a través de Telegram. Ahora el truco es el de Telegram. Os enviaré, no sé si usáis Telegram. ¿Usáis Telegram o no? No. Bueno, es tipo WhatsApp, parecido, y tiene muchas funcionalidades y tiene bots que puedes, bueno, agregarte. Entre ellos, pues por ejemplo, este que os he comentado es un bot que te genera cuentas de correo electrónico en segundos. ¿Vale? No sé si te he contestado, Christopher, pero me he ido un poco por las ramas, ¿eh? No, te has ido por las ramas, pero además me has contestado. Vale. Bueno, muy bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta, si no iremos cerrando el webinar. Vale. Sí, de mi parte no. Vale. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Andrea. Gracias a vosotros. Wilson, también muchas gracias. Y lo dejamos aquí. A ver, un chat de Wilson. Ah, gracias. Anda, que había otra persona. Anda. Sí. Hola, Wilson. No me he dado cuenta. Vaya. Que hablando solo con Andrea. Bueno, pues nada, Wilson. Saludos. ¿No tienes ninguna pregunta ni nada, no, Wilson? No, parece que no. Vale. Pues nada, lo dejamos aquí. Ya sabéis, un pequeño resumen en forma de vídeo en el aula virtual. Y bueno, hoy empezamos una nueva asignatura y estaremos ahí al pie del cañón por si necesitáis cualquier ayuda. Cualquier cosa que necesitéis sobre el tema de redes sociales y eso, tenéis mi mail y
lo que necesitéis, ¿vale? Listo, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.